Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos podemos encontrar a través de este medio de comunicación y les saludo con mucha alegría. Por ahí mando saludos extendidos a todas las personas con las cuales nos conocemos personalmente, nos vamos conociendo y algunos que fielmente continúan con este canal y que ya somos muy familiares. Muchos saludos a todos ustedes. Me adelanto en esta semana a presentarles esta reflexión, centrando un poquitito nuevamente en el propósito de este video. El propósito de este video especialmente no es una homilía, no es una homilía, por eso es un poquito más extensa. La homilía, el Papa nos ha pedido que sea más corta, como ir al grano, un punto. Pero me he preocupado mucho porque este, generalmente cuando vamos a la Eucaristía, y este es todo mi propósito, que no vayamos tan desprevenidos, ¿verdad? Sino que ya en la semana hayamos leído, y es el propósito de leer las lecturas aquí junto conmigo, de dedicar este espacio, este tiempo, y de una manera más tranquila, escudriñar durante toda la semana, de tal manera que sea como el inicio de este encuentro con Jesús, de encuentro con Dios a través de la palabra, y después esa palabra se hace presente, se hace realidad en cada una de las Eucaristías de todos ustedes. De alguna manera, también me ha dado mucho gusto mirar que algunos de ustedes utilizan este video para inspirarse para una homilía, para inspirarse para hacer una reflexión. Me encanta todo eso. Yo solamente quiero ser un canal, un medio, un instrumento para que ustedes que le puedan sacar el mayor provecho. Y también, si ustedes se fijan en mi canal, en mi podcast, hago una homilía muy chiquita de 4 minutos, no es de media hora como en este video, solamente tomo una idea. Pero aquí me da gusto porque vamos haciendo como ese proceso de la lección divina, vamos caminando palabra con palabra. Bien, entonces por ahí animo mucho a todos a que tomen sus Biblias y que empecemos a encender el corazón. Por eso mi canal se llama El Oyente de la Palabra, ¿sí? Como María Santísima, que nos sentamos a la escucha de la palabra de Dios y después esa palabra se celebra, se vive de alguna manera en cada Eucaristía con todos los sacerdotes que están allá sirviéndoles a ustedes. Bien, entonces después de haber dicho esto, los invito a tomar nuestra Biblia. La semana pasada terminamos con el capítulo 10, que fue cuando Jesús iba saliendo de Jericó y se encuentra con este ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo. Y ahora la liturgia nos invita a ir hasta el capítulo 12, nos saltamos totalmente el capítulo 11. Y el contexto es que Jesús ya llegó al templo y está en unos diálogos acalorados, ¿sí? Ya se armó aquí. Y si empezamos desde el capítulo 12, él nos presenta la parábola de los viñadores homicidas, que no le va a caer nada bien, ¿sí? A los fariseos y a los que están ahí en el templo. Después habla del darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando le preguntan si es bueno pagar los impuestos o no. Después vendrá en otro argumento con los saduceos, en otro pleito con los saduceos, cuando le dicen, se quieren reír de Jesús y le dicen, a ver, la resurrección, ¿de dónde sacas la resurrección de los muertos? Y en ese momento, cuando está estos momentos acalorados, que todo es en el área del templo, viene este pasaje que nos presenta la liturgia, la iglesia el día de hoy. Lo vamos a leer, capítulo 12, del versículo 28 al 34. Un escriba que los oyó discutir, una discusión acalorada, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó. Entonces, no es cualquiera que se acerca, es un escriba. Y entonces aquí habla de que este escriba tiene ese don, no tan solo es ducho, es inteligente, es ducto en las escrituras, que eso es un escriba, sino que también posee una sabiduría, porque está ahí, parece ser que está escuchando toda la discusión y él se queda callado. ¿A dónde va? Y empieza a descubrir que Jesús es un gran hombre. Empieza a descubrir que es un gran hombre. Todavía no lo profesa como el Hijo de Dios, todavía no lo profesa como hijo de David, pero se acerca y tiene muy buenas intenciones este escriba y dice, perdón, que ando un poquito malito de la garganta, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó. Sí, entonces vemos que esta pregunta no es como en otras anteriores, los fariseos que quieren poner a prueba. No, sino
se asombra, llega con ese asombro, pero llega a la mitad, ¿sí? Y dice, y le pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Sí? Esta parece ser una pregunta obvia para nosotros porque inmediatamente, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Perfecto. Pero no era fácil para los judíos en ese tiempo, porque había algunas escuelas, vamos a decir, algunos rabinos que hablaban de la prioridad, cuál era el primero, había una discusión, cuál era el primero de todos los mandamientos, ¿sí? Y entonces la respuesta de Jesús es interesante. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Fíjense qué importante, ¿eh? Entonces aquí esto se le conoce como el mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal? Que Jesús, de alguna manera, es el Hijo de Dios, resume y dice que se dice en la Escritura que cuando Dios le entrega las tablas a Moisés, le entrega 2 tablas. Una con los primeros 3 mandamientos, que es el amor de Dios, y la otra, los 7 mandamientos, que es el amor al prójimo. Y aquí Jesús así entrega las 2 tablas. La primera, el amor a Dios, pero lo pone en esas palabras. Y vamos a ver un detalle, ¿sí? Y la otra resume el amor al prójimo. Y dice aquí, el amor al prójimo, dice, como a ti mismo. Y esto es como la novedad de Jesús. Toma la tradición de los judíos, la misma escritura, y lo junta y lo hace uno. Esta es precisamente la primera lectura. La primera lectura nos habla de eso. Vamos al capítulo 6, que es mi lectura favorita del Deuteronomio. Y en el capítulo 6 vamos a leer del versículo 2 al 6. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, del 2 al 6. Y dice así, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha a Israel y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que mana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Versículo 4. Escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Y continúa y habla. Me gusta mucho hacer esta cita cuando tengo la junta de los padres de familia en el catecismo, porque va a continuar, aunque no lo vamos a leer. Incúlcala a tus hijos y háblalas de ellas cuando estés en tu casa. Es algo hermoso. Este es el famoso Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es Dios, el Señor es uno, es la profesión de los judíos, y así como nosotros continuamente recitamos el Padre Nuestro o el Ave María, ellos, los judíos, lo rezaban desde pequeños. Era la oración que animaba que lo aprendían de memoria, ¿sí? El famoso Shema, escucha a Israel. Y aquí hay un elemento muy importante que habla del temor de Dios. Habla del temor de Dios. Y el temor de Dios tenemos que siempre entenderlo, porque
nuestro lenguaje es muy limitado y de repente pensamos que el temor a Dios es como un temor malo, ¿no? Tenerle miedo a alguien que nos va a hacer daño, al mismo demonio. Pero no, el temor de Dios nace del amor, ¿sí? Cuando se ama a alguien, se tiene miedo de lastimarle, uno se anda delicado. Y cuando uno no sigue los mandamientos del Señor, no le tiene reverencia a Dios, no le tiene, le es indiferente a Dios, y por eso falta ese temor. Por eso, tanto el libro de los Proverbios como el libro de la Sabiduría continuamente va a estar diciendo que el temor de Dios es el principio de toda la sabiduría. Continuamente lo va a estar diciendo, ¿sí? En donde nos va a conducir, va a conducir nuestras vidas, es decir, en una manera más sana. Es decir, la mirada de Dios, el temor de Dios es que Dios nos mira, ¿sí? Pero no en esa mirada, como en algunos momentos he predicado, no esa mirada del policía y cuando uno está en probation, cuando uno está en una etapa que nos está mirando a ver en qué nos equivocamos, tampoco la mirada del juez, sino la mirada, yo quisiera decir, como de ese padre de familia que ve a su hijo y que el hijo lo voltea a ver cuando va a hacer algo, cuando va a jugar, cuando va a actuar, y se siente acompañado, se siente su apoyo, siente que allí está con él y que no tiene nada que temer, que lo que emprenda, pase lo que pase, allí estará papá, allí estará mamá. Ese es el temor de Dios, esa es la mirada, ¿sí? En donde estoy, es una mirada que nos da libertad, porque surge del amor, ¿sí? Y entonces, si escuchamos bien, me regreso un poquitito, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús agrega un elemento, ¿sí? Jesús agrega este elemento cuando dice, el Señor es nuestro Dios, es el único, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Jesús agrega el espíritu. Aunque la traducción aquí es el espíritu, la palabra que utiliza es con toda tu mente. De hecho, cuando la repite en la traducción, el escriba va a decir, y amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Él junta el alma y el espíritu, ¿verdad? En inteligencia, pero la mejor traducción sería y con todo tu pensamiento. A mí me encanta esto, porque cuando amas, piensas en la persona, ¿sí? Cuando amas, no puedes evitar pensar en esa persona en donde todo tu ser se ha volcado hacia ella, donde se ha volcado. Y eso es lo que pide Dios, que lo pensemos. Esta gran capacidad de pensar, y que cuando piensas uno puede representar, puede incluso sentir a la persona y que esa persona toca tu alma. Esa es la manera en cómo Dios se hace presente en nuestras vidas. San Ignacio de Loyola hablaba incluso de la imaginación, pero no solamente una imaginación que entretiene, sino una imaginación, porque dice, Dios nos dio la imaginación no solamente para poder tener un mundo en el interior, sino precisamente para poder imaginar aquello que no podemos ver, ¿sí? Y entonces, obviamente tenemos que purificarlo, ¿verdad? Tenemos que continuamente purificar nuestra conciencia, nuestras intenciones, pero que Dios se comunica y se comunica a través del amor. Y la respuesta me encanta del escriba. Quiero aplaudir al escriba, le hubiera aplaudido también ahí, porque esto es como que el escriba entiende a Jesús, esa es mi aproximación, entiende a Jesús y se da cuenta que todos los debates acalorados anteriores tienen algo en común. El amor que tiene Dios, que tiene Jesús por su Padre. Y entonces el escriba toma el camino concreto, lo toca. Jesús explota en esta revelación, cómo junta estos pasajes del Deuteronomio y del Levítico del amor al prójimo, lo junta, y cómo ahí viene un diálogo hermoso. Y el escriba va a decir algo bien importante que me fascina, y va a decir, cuando va a decir, y amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios.
¿Sí? Esa era la manera en cómo se le expresaba el amor a Dios, con un holocausto, con un sacrificio. Y la expresión mayor no era ni siquiera, vamos a decir, la Pascua, porque en la Pascua se ofrecía la mitad del cordero, ¿sí? Un cordero especial, pero se lo comía la familia. Pero el holocausto precisamente habla de que la víctima toda se consume, nada se comparte, no, nada se comparte con el pueblo, sino toda la víctima se entrega a Dios. Y eso es el amor. El amor se entrega, no se puede decir que se ame uno al 90%. Hay miedos al amar. Hay miedos al amar, pero cuando uno decide amarse, porque no es un sentimiento, sino es una decisión, uno se entrega todo como holocausto, como se consume. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Entrega a su único hijo y lo entrega todo en holocausto. No se reserva nada para él. Ese es el gran amor que Dios nos tiene. ¿Sí? Y el escriba lo logra captar y dice, sí, ese amor es más grande que incluso el holocausto, porque el holocausto solamente se queda en una ofrenda. Y el Salmo es genial porque es el Salmo 17, pero me gustaría leerlo desde el leccionario, porque me gusta mucho el leccionario y la respuesta es el Salmo 18, perdón, y va a tomar versículo 2, 3 y 4 y luego va a saltar al 47 y al 51. Pero la respuesta, fíjense, después de hablar todo esto, imagínense cuál es el estribillo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Y le va a decir, yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Qué manera de responder al amor a Dios y a ir en comunidad que le digamos, yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. A mí me encanta también decirle, tú eres mi roca. Tú eres mi roca en donde, cuando me gusta subir al Smith Rock aquí, en este santuario que tenemos aquí en el Central Oregon, me encanta sentir a Dios así. Estoy tan firme que esta roca no se mueve. Ahí estoy yo tan pequeño, tan diminuto, pero ese es mi Dios que me sostiene. Y en Hebreos, de alguna manera, quisiera hacerlo un poquito más cortito el día de hoy para que cuando vean el video no digan media hora, sino que sean 20 minutos y se puedan animar más a poderlo mirar, ¿verdad? Y después continuar con la conversación. Y en Hebreos es el capítulo 7 en el cual nos presenta precisamente ese sacrificio de Jesús. ¿Sí? Jesús nos invita, la imitación de Jesús comienza con esa entrega. Jesús dice, entrégate. Entrégate hasta el final. Vale la pena entregarse. Entrégate en primer lugar a Dios y después podrás hacer tu entrega total solamente. Y después de ese amor a Dios podrá ser el segundo, es la entrega al prójimo. ¿Sí? La entrega al prójimo. Y entonces encontramos aquí en el capítulo 7, ¿verdad? Donde va a decir, donde va a hablar de este sacrificio desde el versículo 23. Y va a decir, los sacerdotes tuvieron que ser muchos porque la muerte les impedía. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdote inmutable, un sacerdocio inmutable. Es decir, que cuando Jesús se entrega para siempre. Me acuerdo mucho de, ya en paz descanse, un sacerdote que me dio en el seminario Trinidad. Y siempre iniciaba sus clases diciendo, y hasta el final nos reveló el por qué no, pero fuera una situación de pensar por qué. Decía, ¿por qué Dios Padre solamente, él decía chistoso, se aventó un hijo, o sea, tuvo un hijo y no tuvo dos? Sí, pero decía de esa manera, nos invitaba a reflexionar. Y es que el amor se entrega de una vez para siempre. Y este es el sacrificio de Jesús. Y ese es el sacrificio que celebramos en la Eucaristía, el único.
No lo estamos, a veces los protestantes han pensado que estamos, si ya murió, ¿para qué lo estamos haciendo ahí otra vez? No, 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 no. La belleza y solamente la liturgia nos invita a que se haga presente el único sacrificio completo, el único holocausto del Hijo de Dios se haga presente ahí, ahora donde yo pueda participar y yo entre a la vida trinitaria, en donde yo también me pueda ofrecer con todas mis limitaciones. Yo creo que esta Eucaristía, junto con estas lecturas, nos invitan a eso. Señor, aquí estoy, quiero amarte. Quiero amarte con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi inteligencia. Y eso es la oración. La oración es el continuamente estar pensando en Dios, el tenerlo ahí. Que el Señor penetra todo y no te quita el amor de las personas, de tus hijos, de tus esposas, de tu novia, no te lo quita, sino que al contrario, cada vez que ves a tu hijo, cada vez a tu esposo, recuerdas que de alguien vino ese gran amor y que Dios lo pensó para ti. Que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos vemos en la Eucaristía.